¿Te has preguntado por qué una persona puede ser considerada rica en México pero pobre en Estados Unidos, aún contando con el mismo sueldo? Muy buenas a todos, compañeros e inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la radical diferencia que existe en el costo de vida en Estados Unidos y en México. Pero sobre todo vamos a explicar cuáles son sus principales causas y en qué componentes podemos observar las diferencias más importantes. Comencemos. Bueno, antes de comenzar a ver las diferencias que existen en ciertos componentes en el costo de vida de estos países, vamos a ver un poquito de teoría. Porque la teoría, existe una teoría que se llama el PPP, que por sus siglas significa Purchase Parity Price, ¿no? Básicamente lo que dice esta teoría es que el costo de un bien o servicio que sea el mismo debe ser igual sin importar el país en donde estés adquiriendo. En palabras muy sencillas, si compro un chocolate Hershey idéntico tanto aquí como en Estados Unidos, el costo debería de ser el mismo, obviamente haciendo la conversión en el tipo de cambio. Eso nos dice la teoría. Sin embargo, si nos vamos a la práctica, la realidad es que existen varios diversos factores que generan que existan variaciones en estos precios por cualquier bien o servicio, aunque sean exactamente el mismo. Vamos a ver algunas de las más importantes. La primera, existen diferentes costos para el mismo bien o servicio. Un ejemplo de esto, piensa en tarifas de exportación. Si existe alguna tarifa de exportación, el costo automáticamente de dicho bien o servicio va a ser elevado y por ende el precio va a tender a cambiar. También el costo de transporte no es lo mismo. Por ejemplo, un caso muy común es la fruta. La fruta la tenemos aquí en México y sabemos que gran parte, México es uno de los países bastante enfocado en la agricultura, ¿no? Entonces, al tenerlo de manera directa y no necesitar hacer costos en tarifas de exportación, todo el costo que involucra, aduana, etcétera, peajes, todo eso, pues obviamente lo tenemos mucho más barato que en otros lugares como Estados Unidos y en Canadá. Ese es un ejemplo, ¿no? Son algunos ejemplos que pueden hacer que el costo varíe y por ende el precio por el mismo bien o servicio sea diferente. Otro ejemplo de esto es la demanda. También puede ser que por alguna razón dicho bien o servicio se demande mucho en un país y no exista demanda para otro país. Entonces esto generaría que el precio cambie de manera importante. No piensa que en alguna fruta exótica que a lo mejor se consume en México o en Puerto Rico o en donde fuese, pero no se consume en China o Rusia o lo que fuese, ¿no? Entonces ese cambio en la demanda puede generar que el precio sea bastante diferente o muchas veces que al ser la demanda tan baja, pues el bien o servicio nunca llega al país y por ende sea más difícil de conseguir y más costoso, ¿no? Otro tema importante es la riqueza. El nivel de riqueza o pobreza de la población puede ser tan diferente que generaría que el mismo producto o servicio que es viable de hacer o de vender o de generar en un país no lo sea en otro, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo aunado a esto es que aunque exista la demanda, es decir, que el bien o servicio sí tenga la misma demanda, pero la gente simple y sencillamente no lo pueda pagar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las empresas multinacionales pueden optar por ofrecer el dicho bien o servicio a un precio mucho menor, muchas veces generando pérdidas con la esperanza de ganar market share y ir aumentando los precios conforme la riqueza económica de los individuos del país en cuestión va creciendo. Un ejemplo claro de esto es Netflix, ¿no? Netflix con la India. Netflix en la India es mucho más barato porque la realidad es que la gente común no puede darse el lujo de pagar los precios que pagan, por ejemplo, en Estados Unidos. Y por ende, Netflix toma la estrategia de bajar los precios a precios donde inclusive está perdiendo dinero por ofrecer su servicio con el único objetivo de aumentar su market share y conforme crece la riqueza de la población, que sabemos que India es uno de los países con mayor potencial de crecimiento, pues esto va a generar que poco a poco puedan subir los precios y en algún momento lleguen a generar utilidades. Y por ejemplo, yo creo que Netflix es el ejemplo clásico para verlo. No cuesta lo mismo en México que en Japón, que en Estados Unidos. Los precios por el mismo servicio son completamente diferentes y van muy ligados a la riqueza de la población, ¿no? De qué es lo que realmente puede pagar. Y otro punto importante son los subsidios de gobierno, ¿no? Vamos a poner un ejemplo igual muy claro, la gasolina. Sabemos que acá, por ejemplo, en México tenemos el impuesto especial a la producción, que es el IEPS,
Y en el año pasado que hubo la situación que empezó a subir los precios del petróleo, lo que hizo el gobierno es subsidiar gran parte de este impuesto, es decir, no cobrarlo, y esto generó que los precios de la gasolina se mantengan al mismo nivel, inclusive cuando en lugares de Europa o Estados Unidos el precio había subido de manera importante, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. También los impuestos, obviamente en México el impuesto, por ejemplo, del IVA es del 16%, por poner un ejemplo claro, entonces tú vas a pagar más que lo que pagas en Estados Unidos, donde a lo mejor es de un 5% el sales tax, ¿no? Entonces, ese tipo de variaciones, pues también generan que el precio final para el consumidor pueda variar de manera importante. Ahora, esos son algunos puntos que pueden hacer que varíe el costo de la vida. No significa que sean los únicos, porque realmente el sistema económico es muy complejo y tendríamos que enfocarnos en un bien o servicio específicamente que queramos analizar para poder llegar hasta cierto punto a todos los factores que están influyendo en la disparidad del costo de vida de dicho servicio. Ahora, vamos a ver algunos primeros ejemplos para entender más o menos qué es lo que está pasando entre México y Estados Unidos. Un ejemplo claro, tenemos la leche. La leche es bastante similar el precio. De hecho, es un poquito más cara en México. Luego tenemos el pan, que al revés es mucho más barato en México que en Estados Unidos. Mismo caso con el arroz. Luego si nos vamos a los huevos también. Vamos a ver otro por acá. Vamos a frutas, la banana, mucho más barata. Las naranjas, mucho más baratas. El tomate, mucho más barato. Y nos podemos seguir así. El potato o la papa, mucho más barata. Exacta. Y así nos podemos seguir, ¿no? Aquí lo interesante es que tradicionalmente en países productores, como es el caso de México, que produce muchos bienes agriculturales, como, insisto, las bananas, las naranjas, o sea, todos estos frutas y verduras, y trigos, granos, etcétera, pues esto genera que el costo en México sea mucho más barato que en Estados Unidos, por lo que platicamos, ¿no? No hay que hacer toda la exportación, todo el transporte, toda la logística, porque más es un bien perecedero y no es tan fácil, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, el costo del almacenaje, por ejemplo, todo esto genera que tradicionalmente países productores como México, Tailandia, etcétera, tengan un costo mucho más barato en todo ese tema de los alimentos, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito más ejemplos, porque no son solo los únicos que existen. Por ejemplo, si nos vamos un poco acá a entretenimiento, a la parte de restaurantes, por ejemplo, un fast food sigue siendo más barato en México. Y quiero poner el ejemplo del fast food porque involucra varias cosas. Primero que nada, el costo de la mano de obra es mucho más barato en México de la gente que atiende. Entonces ahí tenemos un punto que permite que los alimentos puedan ser más baratos. Y el segundo punto, estamos hablando de lo que viene siendo el transporte de la materia prima. A lo mejor pueden seguir la materia prima a un costo mucho menor en México que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos son solo algunos ejemplos, insisto, que estamos analizando. Si nos vamos a la parte de renta y utilities, por ejemplo, tenemos el equivalente de la renta, es mucho más caro en Estados Unidos. Aquí hay bastantes temas y uno de los principales es obviamente la demanda. La demanda del real estate en promedio en Estados Unidos es mucho mayor porque hay más inversión, en tanto nacional como extranjera. Además de esto, la población es mayor, entre otros factores, ¿no? Entonces aquí también podemos seguir analizando punto a punto, pero existen diversos factores. Lo importante es que es mucho más barato. En México también hay que recordar que México, como es un promedio, pues incluye a lo mejor áreas que están un poco más deshabitadas. También podemos ver acá, por ejemplo, un plan de internet es mucho más caro en Estados Unidos. Aquí no estoy muy seguro a qué se deba gran parte del cambio, porque es básicamente un tercio más barato, pero considero que una parte importante es el tema de que la gente no puede, estamos hablando del promedio, insisto, no puede pagar los niveles que se pueden pagar en Estados Unidos y a lo mejor inclusive la infraestructura puede ser más barata en México. No lo sé, ahí sí no he analizado, no les podría decir con seguridad, pero es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo bastante claro es el costo de la hipoteca. En promedio está en un 11% y en Estados Unidos en un 5.25%, que si lo comparamos es mucho más barato y eso también influye mucho en el precio del real estate, ¿no? Porque pues solamente se pueden financiar de manera mucho más baja en Estados Unidos, lo que genera que los precios puedan ser más altos, ¿no? Porque hay más demanda, es más fácil adquirir una casa, es más barato adquirir un préstamo y por ende el costo total de la casa te sigue saliendo más barato, ¿no? Entonces, hay varios factores que podríamos analizar, pero vamos a hacer un resumen de todo esto que genera, ¿no?
porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? En México es un 64% más barato el costo de vida de una persona, obviamente, lo podemos observar acá. Insisto, esos son promedios. El mismo caso con una familia, obviamente sigue siendo más barato. Y en general vamos a ver cada uno de estos costos tan importantes sigue siendo mucho más barato en México, siendo la excepción, no porque no sea más barato, sino porque a lo mejor no hay tanta diferencia como los demás, el transporte, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, no? Si tú ves esto, me dices, buenísimo, está perfecto, México gana, México es el más barato, México es mejor. No, te voy a explicar por qué. Porque un punto muy importante que tenemos que considerar es el salario promedio después de impuestos. Y el salario promedio mensual después de impuestos es mucho, mucho, mucho más bajo en México que en Estados Unidos, ¿no? Acá podemos ver esta diferencia radical que existe. Específicamente, el salario es básicamente, estamos hablando de por siete veces más caro o mejor dicho, mejor pagado en Estados Unidos. Esto es súper interesante porque inclusive si vemos el GDP por cápita vamos a ver lo mismo, ¿no? 7 veces más importante en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que queremos ver acá? Queremos ver una división. Y en promedio en México un mes de sueldo te da para 0.8 meses de gastos. Mientras que en Estados Unidos ese mismo mes de sueldo te da para 1.9 meses de gastos. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que la calidad de vida es mucho mejor en Estados Unidos porque a pesar de que es más cara, tu sueldo te permite esa capacidad para ahorrar más. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto, no? El primer punto es que el costo de vida varía de manera drástica de país en país, ¿no? Y existen diversos y múltiples factores que son muy difíciles de cuantificar para entender por qué existen tantas diferencias muchas veces en productos tan simples como puede ser, insisto, un plátano, ¿no? El segundo punto es que el costo de vida de un país sea bajo no necesariamente es bueno si también los suelos son bajos, ¿no? Que es lo que platicábamos en el caso de México, que dices, bueno, está buenísimo, estás 64% más barato vivir en México que en Estados Unidos, sí, pero el sueldo no compensa esto, ¿no? De hecho, si recordamos y vemos que el promedio es de un mes de sueldo te da para 0.8 meses de gasto. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera te da para pagar un mes completo de gastos, ¿no? Entonces, por eso tenemos el problema en México de que sí existe una pobreza importante, ¿no? Porque estamos hablando de que ni siquiera un mes de sueldo se equipara a un mes de gastos, ¿no? Números, insisto, sumamente alarmantes. Otro punto importante es que lo ideal sería, obviamente, poder ganar los sueldos de los países altos, pero vivir en los países donde el costo de vida es bajo, ¿no? Por un ejemplo, ganar un sueldo en Estados Unidos, pero vivir en México, ¿no? Y la realidad es que con el Internet y con todo el tema del remote work, muchos europeos y americanos han emigrado, a países donde el costo de vida es mucho más bajo. Hablamos de Tailandia, hablamos de en su momento, a lo mejor ya no, pero en su momento hubo mucha migración a Taiwán. Hablamos en el caso de ahorita, específicamente en México, que mucha gente sabe venido a vivir y son gente que a lo mejor en Estados Unidos eran considerados de media clase o clase alta media y acá viven como príncipes, ¿no? Como reyes, básicamente, hablando en temas de la diferencia del costo de vida. Entonces, esto también es un punto más importante, pero también hay que recordar que esto ha permitido que personas de los países donde el costo de vida es bajo y los sueldos son bajos, puedan acceder a sueldos mucho más competitivos. Hay un montón de gente aquí en México que trabajan de manera remota como programadores para empresas de Estados Unidos y eso les permite tener un sueldo mucho más competitivo del que nunca o muy difícil iban a conseguir aquí trabajando en una empresa mexicana. Entonces esto les permite esta dictonomía de poder ganar un sueldo a nivel de Estados Unidos, pero vivir con los costos de un país como México. Ahora es todo por el video de hoy. Si les gustó el contenido, como siempre les recuerdo suscribirse, apoyar con un like y nos vemos en el próximo.